Entonces, bienvenidas a el primer capítulo de este podcast, Doco Podcast, donde queremos acercar a los realizadores de nuestras películas a un público distinto, diferente, que hablemos un poco más charlado y tranquilo del mundo del cine independiente. Hoy estamos con Juliana Barreto, diseñadora de producción talentosa para teatro y cine, diseñadora de producción de la película que actualmente estamos distribuyendo Todos los caminos de tierra saben a sal, producida por A24 y Pastel. También ha sido diseñadora de producción para películas como Eat Mama, de Sabina Lass, no sé si lo pronuncié bien, Sabina Lass. Ambas estrenadas en Sundance. También fue diseñadora de producción de Love Song, A Perfect Day por Caribou, y en 2023 fue nombrada una de las 25 nuevas caras del cine independiente por Filmmaker Magazine. Además, ha trabajado para diferentes series y también en una muy destacada que es Severance de Apple TV y películas como Jungle. Y ha trabajado para Teatro Nacional, Teatro Colón y Espacio de Don. Su trabajo se destaca por atmósferas que permiten que los personajes respiren y las historias cobren vida. Bienvenida, Juliana, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Estamos muy emocionadas. Y también tenemos el gusto de que nos acompañe Sofía Guzmán, presidenta de ATAC, la Asociación de Trabajadores del Arte para el Audiovisual en Colombia, que es algo muy interesante que podemos hablar más adelante. Diseñadora de producción que estaba involucrada en proyectos cinematográficos de gran relevancia como Sumas y Restas del director Víctor Gaviria y Manos Sucias de Joseph Kubota, con la que debutó como diseñadora de producción y obtuvo su primera nominación a los premios Macondo en 2014. Desde entonces ha trabajado como diseñadora y directora de arte en proyectos de cine y publicidad. También ha sido destacada en su trabajo con Mi Bestia, película distribuida también actualmente por Doco y estrenada el año pasado, y que estuvo estrenada en el Festival de Cine de Cannes y ganadora del Sitges como mejor película latinoamericana. También es ganadora de mejor dirección de arte en los premios Macondo por la película Memento Mori. Y pues nada, bienvenida Sofía, muchísimas gracias a las dos por estar acá, darnos su tiempo y pues su conocimiento también en este espacio. Yo soy Alexandra Zamora, soy Social Media Manager de Doco y como les decía, soy egresada de cine. No me dedico a hacer cine, que es algo que es como una tendencia en los que estudiamos cine, al parecer en Colombia, y hacemos cosas como o publicidad o redes, etcétera. Entonces me gustaría empezar con ustedes de cómo empezaron en este camino del diseño de producción, cómo llegaron al sí. Bueno, Juli, dale tú. Bueno, em, bueno, creo que desde chiquita siempre estuve interesada en, no sé, como la magia de los espectáculos en vivo, no sé, me acuerdo que mis papás nos llevaban a ver de todo, circo, teatro, cualquier cosa, ¿no? No sé, conciertos. Y siempre me interesó como esa magia que hay en el artificio de las live performance, pues. Y bueno, ya más adelante hice un pregrado en diseño y fue un programa muy chévere en Colombia, en Bogotá, porque es un programa muy abierto. No era el camino ortodoxo de diseño o industrial o textil o de modas o de comunicación o gráfico, digamos, sino que era muy abierto y entonces eso me permitió explorar, no sé, diferentes clases como fotografía análoga, animación, em, dibujo, en fin. Y en ese programa, en esa carrera, el último semestre tomé una clase que se llama Espacios de Ficción, que fue un ejercicio hermoso. Era como hacer diseño de producción en una clase chiquito, ¿no? Entonces nos daban un guión, teníamos que crear los mood boards de todo, pues, del diseño de la peli, hacer un modelo a escala de uno de los sets, en fin. Entonces ahí me di cuenta, creo que esa clase la disfruté mucho, pues. Y ese profesor seguro vio algo en mí, apenas me gradué, me recomendó con una diseñadora de escenografía de teatro. Trabajé con ella como 3 años como su asistente, me pareció divino, aprendí muchísimo de ella, es una, digamos, fue una de mis mentoras en ese primer momento luego de la universidad. Y después ya de 3 años, como que yo siempre he sido como muy curiosa y tenía ganas de probar en cine, sí, de experimentar en cine. Escribí como a, no sé, 10 personas, directores, diseñadores de producción,
sin saber mucho del tema, ¿no? Y una de ellas me escribió como, sí, tengo un trabajo para ti en 2 semanas como decoradora de una peli. Y yo, bueno, de una. Pues, o sea, yo no tenía ni idea que era una decoradora en una película, pero también seguro ella vio algo y dijo, bueno, de pronto ella puede hacer esto. Entonces, ella fue muy generosa y su equipo como guiándome en ese primer proyecto, digamos, el método de cómo hacer ese trabajo en particular en una película. Y con ella trabajé como decoradora en 3 películas y ya en ese momento, también, o me quedaba en Colombia o siempre tuve la idea de hacer una maestría, entonces busqué una maestría, di con una en Nueva York que se llama Design for Station Film, que hace, digamos, cubre los 2 diseño para teatro y para cine, y me pareció divina porque los 2 me parecen medios muy especiales, entonces eso fue lo que me trajo a Estados Unidos, muy ingenua, sin saber qué iba a pasar después, y lo que pasó después fue más puertas se abrieron, conocí directores maravillosos con los que he podido trabajar desde que estoy acá y me enamoré y entonces por eso estoy aquí en Estados Unidos en este momento, pero eso no, digamos, en mi cabeza sí está como empezar a hacer cine en Colombia como diseñadora de producción porque sí, como que sí, me gustaría poder ir y volver y Te necesitamos, Judy. entonces, nada, entonces es como el cuento largo de cómo llegué a diseño de producción. Y es bonito escuchar a Julia hablar de su camino y ver cómo es muy similar. Creo que somos de diferentes generaciones. Yo creo que son un poco más vieja que vos, pero digamos que en mi caso, yo pues tuve la fortuna de crecer en un ambiente muy bohemio y cultural. Mis padres y mis familiares estaban muy involucrados en toda la movida de literatura, musical, cineasta del momento aquí en Cali y eso pues es algo que es un regalazo, ¿no? Para una persona de mi generación y con esta carrera. Y desde ese momento yo te digo que yo hablo de hacer cine y empecé a hacer cortos a los 15 años con grupos de amigos, pues está Oscar Luis Navia, todo este combo que idolatrábamos en ese momento a los que llegaron un poquito más adelante, que eran Jorge Navas, todo el parche de la Universidad del Valle y pues ya los viejos, que eran, en el caso mío, pues eran los amigos de mis papás y mi tío, que es Ricardo Duque, que es un diseñador de producción muy importante colombiano, que prácticamente es el que nos abre el camino a todos nosotros y pues no iba a ser la excepción con su sobrina. Entonces, sí hubo esa pregunta cuando fuimos al Festival de Iberoamericano de Teatro a Bogotá y Ricardo estaba preparándose para irse a Medellín a hacer sumas y restas. Yo tenía 17, 18 años, acababa de regresar, yo había terminado mi colegio en Estados Unidos, había regresado y estaba un poco como que, pues obviamente mi parte bohemia quería seguir como entrar a la Universidad del Valle, porque en la Universidad del Valle no había escuela de cine, sino una escuela de comunicación social, pero esa escuela era la que yo, pues hasta ahorita, hasta César Augusto Acevedo, ¿me entiendes? O sea, es esa escuela de donde vienen. Pero en esos momentos, pues la universidad pública tenía muchos problemas y más o menos estaba yo como sin madre, dónde caer a entrar a crear y todo esto. Y voy al festival de teatro y Ricardo me dice como, ¿qué es lo que vos querés hacer? Porque ya mi papá me había escrito en la autónoma, pues como para empezar a hacer algo y no quedarme que rascándome el ombligo mientras decidía qué hacía. Y yo luego, pues cine, obviamente cine. Y él, bueno, pues mira, tengo esta película con Víctor este verano, venite conmigo. Y yo, bueno. Y fue así, o sea, terminó el semestre, yo me fui dizque de vacaciones a Medellín a hacer una película con mi tío, no entendiendo que los ritmos de Víctor y con actores naturales
y todo esto. Y hacer cine en Colombia tiene muchas particularidades y más cuando te estoy hablando hace 20 años, no, más de 20 años, hace 24 años. Estábamos haciendo Sumas y Restas. Pues nunca íbamos a acabar una película en lo que ahora se acaban, que es como que uno sabe que tiene tantas semanas de pre, tantas semanas de pro. En ese momento era como, y pues a mí me tocó llamar a mis papás que estaban en Suiza, decirles como, mira, la niña no vuelve a casa, se va a quedar haciendo una película, y ellos como, bueno, pues tenía la fortuna de que estaba con mi tío, ¿no? Y ellos como que pues está con él, sabemos el mundo que la rodea y ellos fueron invitados al rodaje varias veces y todo, pero ahí fue cuando salió de rumbo, o sea, ya terminó Sumas y Restas, me voy a vivir a Bogotá. No empiezo cine, que era muy loco porque muchos sí habían empezado comunicación social en la del Valle, por todo este tema habían seguido ella en cine en la Nacional y yo porque hay otro tema más como Juli, que tenía como todo este acercamiento y este que le deslumbraba mucho como el mundo del teatro y el performance y todo eso. Yo en ese campo era más, yo estaba adelante, yo fui bailarina muchos años y como que era ahí donde estaba. Pero en el campo detrás de cámara yo me sentía mucho más desde un lado más social. Entonces yo en mi vida siempre pensé y me veía a mí pues como una fotógrafa de guerra, era como más, yo voy a ir a explorar el mundo, pero a través o sea, voy a esa, sí, tú me veías como una documentalista, era como el camino. Entonces ahí fue cuando tomé la decisión de, bueno, voy a estudiar comunicación social con este enfoque audiovisual y pues sigo en mi rumbo y toda mi carrera, videoclip uno 2 y 3 corto uno 2 y 3 estuve ahí metida haciendo mucho más el tema de producción y arte. Mm, le doy un chance más a las cámaras, adelante de cámaras, soy presentadora de Match Music un año en CTT y ahí se acaba la vuelta. O sea, como que definitivamente el destino era por otro lado. Empiezo a meter mucho en publicidad, a hacer mucha publicidad. Y, y yo, a comparación de Juli, yo siento que él venía, a mí me tocó como un terreno un poco más piedroso, siento yo, eh, que para encontrar esas oportunidades, las oportunidades eran muy cortas, muy bacanas, pero eran muy, muy cerradas. Y yo no veía que, o sea, como que yo sentía que donde yo quería llegar, no es que no le dé valor al proceso, pero donde yo quería llegar, me iba a costar casi que el doble o el triple, sobre todo en una sociedad como en Colombia, que a veces va muy atravesada con quién eres tú, cuál es tu apellido, todo eso, ¿no? Em, y ahí se me disparó la aguja como a Juli que decidirme para hacer una maestría. Como que entendiendo ya mucho, pues porque comerciales lo que estaba haciendo era pues, dirección de arte, decoración, que es lo que más uno hace en comerciales, porque no hablas de un diseño, porque el diseño ya te lo traen y te lo da. Y yo sufría muchísimo con el color éxito y el rojo Coca-Cola, y uno como, pero porque el rojo no, el rojo que estoy poniendo no es Coca-Cola, no, no es Coca-Cola, y todas estas cosas, yo sufría muchísimo, y yo decía, es como que sí, pero no, este como que no es el camino. Y me salió esta maestría hermosa en España, que también era enfocado en teatro, cine y televisión. También tuve una maestra hermosa que es Alicia Blas, con la que me hizo llorar hasta que me sacó todas las lágrimas. Y me lo dijo así, me esperó el día que lloré y así que me sentía lo más frustrada y que dije, yo no sirvo para esto. Me esperó afuera de clases y me dijo, ahora ya la vas a entender todo. Y literal, es como si te sacaran un tapón de la cabeza y todo empieza, ya empiezas como sí, como que te quitas una venda y empiezas a entender cómo la misma naturaleza y todo te empieza a hablar y te empiezas a navegar, ¿no? Y a ir encontrando sin imponer. Esto me tocó desaprender eso de la publicidad, la imposición de una idea, ¿no? Entonces, ahí, bueno, fui a la escuela, a la maestría a desaprender y a entender lo que ya es, pues ahora lo he desarrollado como un diseño de producción para los proyectos que he trabajado.
Ahí fue cuando regresé y al regresar de una me salió la peli, pues hice otra que le hice como la decoración, dirección de arte a otro diseñador de producción, pero después fue la de Joseph. Alright, feel alright in your hand, your hand. Bueno, y no, les quería decir como que es súper interesante escuchar todo el proceso que han hecho. Creo que desde salir de Colombia, como también me gustaría preguntarles cositas sobre el proceso también, migrar a otro lugar, pero quiero tocarle más adelante y me gustaría que pudiéramos hablar un poco también de sus películas y de cómo han desarrollado esa sensibilidad en sus películas. Digamos que en el trabajo de la Briana logré ver Es Mama y pues nuestra película actual Todos los caminos de tierra saben azar, por el lado de Sofía, Memento Mori y también Mi Bestia. Me gustaría también preguntarles, porque por ejemplo, con Juli me pareció muy curioso que ambas películas que logré ver tenían una sensibilidad con los elementos, ¿no? Como la tierra, el agua, lo verde, como que era muy interesante. También sentía que había una lección muy particular en cada película sobre la paleta de colores. Como Earth Mama tiene estos colores un poco más pasteles, todos los colores de Tierra Sabe los haces como mucho más al café, a lo como más oscura, la sentí también un poco. Y también en el vestuario. Por el lado también de Sofía decía como un evento, por ahí me acuerdo que la vi en la Spixi como película inaugural en el TAN y decía pues esta es otra cosa que tampoco he visto mucho en Colombia y como todo el tema de efectos visuales, desde el diseño de producción que tenía la película también era muy interesante. Pero pues mi pregunta con todo esto es cómo ustedes empiezan a construir esos personajes desde el arte, desde su narrativa visual, porque además siento que son películas que te van mucho por ese lado, no tienen tantos diálogos, sino que es mucho a lo visual que uno experimenta, ¿no? O sea, como de que ahí nace toda la experiencia del espectador, como que uno empieza a decir, por ejemplo, en el Mama, el vestuario de ella, yo decía, marica, ese vestuario algo me está diciendo todo el tiempo, que le suelo líneas, y yo decía, no, o sea, estoy loco, pero ese vestuario está diciendo algo. Y lo mismo en Mi Bestia, es como esta niña no está vestida en particular con estos colores, porque sí, cómo llegan a esa construcción y también, no sé si les ha pasado, pero tengo una duda porque siempre se ha hablado desde la del director y los guionistas, como la obsesión con los personajes y cómo ellos como duran mucho tiempo en esa construcción de personales. Ustedes también desde el arte, Ari, tenía esos momentos de obsesionarse con esos personajes, de hacerles un trasfondo de la vida, de presente, futuro, pasado, para llegar a donde han estado. Eso es como quisiera que empezamos a hablar de ese tema para poder también tener eso poquito de Carmen en este podcast. Yo voy a conectar mi respuesta un poco con lo que Sophie estaba diciendo antes, y es, yo la verdad, yo no sé si también es generacional, pero en ese contexto de NYU, esa universidad es muy buena en darle espacio a directores, escritores, como así de autor. Entonces, a vos es lo que tú decías, muy particular, es una mirada muy específica de ver un rinconcito del mundo o un personaje en el mundo. Y yo, no que me fuera regalada tampoco, pero digamos que sí me to sí fu sí tu sí tuve que hacer un proceso como de entender mi valor y lo que yo estaba aportando como diseñadora a la historia. Y me pareció una forma muy linda de entender lo que tú decías de hay una trifecta de creativa, que es director o directora, cinematógrafo o cinematógrafa y diseñadora, incluyendo ahí también la diseñadora de vestuario, por supuesto, diseñador de vestuario. Pero esa trifecta es lo que hace la película en términos creativos, visuales. Entonces, digamos que yo sí tuve la oportunidad de también proceso de aprendizaje de cómo entender que lo que yo estaba aportando era tan valioso como lo que está aportando el cinematógrafo, como lo que está aportando el director, que además escribió la película. Yo solamente trabajaba con directores, escritores, pues directores que han escrito su guión. Entonces, para mí, todo viene del guión. Em, Todos esos temas que tú mencionas, Ale, los elementos en Earthman, los elementos en The Rock, eso viene de ella, eso viene esa mirada específica de las directoras
Y mi trabajo como diseñadora no es imponer una estética por imponer una estética o un lenguaje visual caprichoso, porque a mí me gusta el rosado, porque a mí me gusta el azul cielo, sino yo soy como un medio, un medio, medium, bueno, no, una canalizadora de cómo leo esta historia y cómo la materializo, pero en función del guión y de lo que más importante que todo, yo estoy en función de lo que la directora quiere contar. Y eso solo pasa en conversación horizontal, lo que decía Sophie, como creativos iguales, director, cinematógrafa, diseñador. Y las conversaciones para mí son lo más rico de todo el proceso. O sea, primero mi proceso el gozarme del guión, empezar a soñar este guión, empezar a buscar referencias y además empezar a hablar con el director, la directora y la cinematógrafa. Y yo soy la primera que, bueno, cuando nos presentas para que empecemos a andar a los tres, y creo que me he vuelto mejor y mejor y mejor en hacer esa conexión porque me doy cuenta de lo valioso que termina siendo para la película al final de cuentas. Entonces, em, entonces realmente mi estética, yo si tengo que responder a cómo desarrollé o cuál es mi sensibilidad o cómo la desarrollé, creo que es más como en función a la historia y entonces por eso es tan importante para mí estar conectada con lo que quiero contar. Si yo no estoy conectada, entonces no puedo hacer eso y de pronto no lo hago bien o no sé, nunca me ha pasado, em, pero mi preferencia en diseño de producción es un diseño de producción que no, casi que no se nota, como que si ese es el estilo de la película y pasa que casualmente la gran mayoría de las películas en este trabajo, si no en todas, tienen ese estilo como realista. Sí, un poquito como, estilizado en algunas decisiones, pero se siente real. Eso es lo que para no digo como que no me encantaría hacer, no sé, como una cosa así, súper estilizada, lo que pasa es que no me ha llegado a ser guión, pero de ahí parto, como que mi trabajo es inclusión del guión, de la historia y la mirada particular de la directora, del director. Y le quitáramos en todos los caminos, Rosana Sada, definitivamente, yo, pues leyendo y investigando un poco, tuvieron un manifiesto y como de todas estas líneas que dijeron, vamos a hacerlo así, o sea, como estos son nuestros eh, irreemplazables, como nosotros no podemos dejar de hacerlo, innegociables, estar. Sí, el diseño de producción, no sé si tuviste algo similar o si conversaste también con este manifiesto. Eso fue algo divino. Mira, apenas aterrizamos en la locación, que fue además un lugar espectacular en Mississippi, em, lo primero que hizo Reina fue sentarnos a Jomo, a Pamela, la costume designer, y a mí y ella hablar. Nos leyó ese manifiesto que Jomo y ella habían escrito y como, exacto, como a todos, es como que todos tenemos que entrar en la misma sintonía para que no haya una cosa así como que se salga de lo que estamos tratando de hacer. Entonces, por eso es que yo insisto tanto en que lo que decía Sophie es muy lindo, uno es una arenita, pero es que todas las arenitas tenemos que estar en la misma playa, o sea, todos tenemos que estar en la misma, ¿no? Entonces, insisto en que la conversación de iguales a iguales con los colaboradores es crucial para desarrollar un lenguaje en común. Entonces, tú como que pierdes no, no sabes dónde termina tu pensamiento y empieza el del otro, ¿sabes? Porque son unas conversaciones transversales y una cosa está influyendo en la otra y la cámara está influyendo el diseño el tipo de luz y el tipo de ambiente que estamos tratando de crear. Entonces eso todo viene de esas conversaciones. Y para darte digamos, una guía muy rápida de lo que hablo siempre, Reven, es, a él le interesa lo táctil, lo texturizado, en lo chiquito y en lo grande, el grano, no es gratuito que hayamos eh, grabado en filme, ¿no? En película, pues hágalo. Entonces, el tipo de lentes que usaron, nuestros materiales, los detalles de costume design, la que todo era súper texturizado, ¿sí? Entonces nosotros teníamos eso
aplicada a en production design, por ejemplo. Primero, un consejo que ustedes le dieran a un director de ópera prima súper joven, que el día de mañana les manda un guión, ¿qué consejo le darían a esa persona para iniciar esa ópera prima? Como afrontarle lo más corto que se pueda, y si pueden seleccionar 3 películas que se llevarían si el mundo se acabara mañana. Lo que yo pediría a un director de ópera prima es que sin miedo al éxito. O sea, que siga, o sea, que se ha llegado y decide su ópera prima, se la están produciendo y lo están acompañando, confíe en todo eso, incluyendo las personas que lo están acompañando, ¿ya? Y que no le, pues que no le teman a, a ese diálogo, que procura confiar, y que se rodee de esas personas que están ayudando en esa colaboración, que ojalá la productora que lo está acompañando haya dado un buen combo, pero sobre todo que no le tema, o sea, no le tema eso, no le tema a abrir su película con toda la confianza a su equipo y que se vale dudar, se vale todo, pero lo más importante es que no se pare, o sea, como que, eso sería mi paseo. Dale tú. Divino. Yo voy a hacer lo mismo, diferente, pero lo mismo, ¿de acuerdo? O sea, lo más bien de directores, escritores, de la forma en que trabajan, es que, volviendo a lo que hemos hablado toda la charla, es la mirada única y esos temas específicos de los que quieren hablar, ¿no? Ese dónde están poniendo el foco, confíen en eso, porque eso es lo que pusieron en su guión y ya en la parte de rodado es confíen en ese instinto, confíen en lo que creen que está bien y que es coherente con lo que se han soñado, pues, para su película. Y me parece muy lindo lo que dice Sophie lo hago eco, es también ese traer el equipo que va a materializar lo que está en el guión. Cada persona tiene que ser coherente con lo que están tratando de contar. O sea, la elección de ese equipo es supremamente importante porque solo así, como siendo muy consciente de a quién traen el equipo, todo el equipo, o sea, de catering, conductores, todo el equipo, solo ahí pueden confiar en que, claro, ya es un filtro de quién estoy invitando a jugar esto conmigo. Confío en lo que cada uno va a traer para contar la historia. Perdón, una cosa súper importante, el tono, o sea, no es como que todo el mundo tenga que tener el mismo tono, ¿no? Todos somos personas diferentes, pero respeto por encima de cualquier cosa. Al final de cuentas, solo estamos haciendo una película. Ya, y eso también lo aprendes con el tiempo. Yo puedo ver a esa pasada, Sí. o sea, hacia ayer, y pues hay cosas que te ganan, te está pasando la vida por encima también, y estás en cambios y puedes no reaccionar de la mejor manera. Yo puedo decir que he estado en esos lugares y son qué pereza, pero también es parte de aprender y también es parte de... Lo importante sí es reconocerlo y mirar para no, pues mirar para derecha y contar. Exacto. Pero películas. Bueno, yo voy a decir una que, para empezar con Colombia, una película que adoro con el alma, La estrategia de Caracol. Es que no hay nada más que decir, o sea, bueno, obviamente hay muchas, pero creo que esa película la elegí para, además de hacer el diseño de producción para mi tesis en la maestría. Y entonces tuve que, no había transcripción, pues traducción del guión, entonces la tuve que hacer yo misma, pero para que me la aprobaran, ¿no? Para que me la aprobaran en la facultad, pero creo que lo que me toca más profundamente de esa peli es el sentido de comunidad. No desde los grandes poderes, sino desde la gente que se organiza y como ese sentido de rebelión, me parece, me toca, pues, profundamente.
Sí, yo creo que en eso, bueno, para pasar por Colombia, yo le tengo no, para pasar por Colombia no. Yo tengo, o sea, sí, más bien son películas que a uno le marcaron, digámoslo así. Sí. Porque peliculones en la vida de actuales ahora miles. Pero, por ejemplo, de ese momento en donde yo decía, uy, quiero hacer películas o que algo que me llenara, que yo empecé a ver y que me estaba moviendo La Noche de los Lápices. Que no lo he visto. O sea, esa película a mí No, me movió todo en la vida, mucho. muy interesante. Ujú. Ah, Eh, sí, La Noche de los Lápices, Tango Feroz, como todas esas. De ahora último, una que me gustó mucho por su diseño de producción y por su fotografía y por todo, El Conde. ay, chévere. Sí, 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 sí. es como que Interesante. súper chévere. Todo el trabajo de Lynch, todas sus películas, pero especialmente La Quimera, espectacular en todo sentido, hablando de un diseño de producción que no es como over the top. Una que en mi adolescencia me flipó, pues, no sé, también era como un orden de muchas cosas que confabulaban en esa peli, Transporting. Ujú. Cool. Era, Sí, era como algo, pues, sí, ahí, muy disruptiva Ujú. también. Sí, sí, sí. y pues todas, y hay unas que son también como muy pudidas, pero es que a mí me gusta el cine también raro, o sea, hay como diferentes ramas, pero pues, Sí, wow. Sí. Irreversible, por ejemplo, o sea, que son, y que es pelis como, pero decís, pero ¿por qué estoy viendo esto, no? Ahora último, a mí La Sustancia me encantó, Súper chévere. La última parte, sí tengo que decir como que pensaba como que, ok, I get it. sí, no sé, pero muy gráfico, pero de todas maneras, y las películas de ella son muy particulares, o sea, ella, sus películas son bastante gore, bastante fuertes, pero yo tengo ahí un fetiche con otras películas. Me encanta. Listo, Pascu, y Sofía, ¿verdad? Gracias por estar aquí hoy. Nos alargamos un montón, pero bueno, también la idea que no se sintiera aquí, ni el haya sido tan charlado, que se conocieran, de verdad, tan gigante, este pie, que el mundo es muy chiquito, que no pudiera ir acá, es hermoso, y espero que nos podamos ver un día en persona, seguir viendo eso sí, seguir viendo lo que están haciendo. Va a ser cada vez más increíble, entonces gracias por compartir este espacio con nosotros y haznos como es también la peli, como este abrazo al alma, como no sé, como una alivio de verdad escucharlos, muy increíble. Gracias a ustedes, gracias a DocGo por todo este podcast. Gracias. A mí me encanta y sobre todo conectar contigo, Juli, ha sido buenísimo. Y con ustedes también, chicos, que nos hayan dado este espacio para conectar, para hablar, para expresar, que sigan siendo mucho más los invitados. Vengan acá y que podamos hablar de estas conversaciones, tener estas conversaciones, ¿no? Sí. Y podamos expresar y conocernos, sobre todo, visibilizar cada uno de nosotros que estamos por ahí. Mira, ¿quién iba a pensar que tantas similitudes? Y estamos visceralmente, yo veo que hay, ¿sabes? Y es muy lindo eso. Muy, muy bonito. Sí, bueno, gracias. Yo solo quiero decirle a Doco también por distribuir películas que vale la pena ver y ojalá mucha gente vaya a ver las películas que distribuyen, Sí, que lo sigan haciendo. Larga vida a Doco.